Así que bienvenidos, bienvenidas a la casa de Dios. Mis hermanos, hay una pregunta que yo siempre me he hecho y es la siguiente: ¿cómo se salva el pecador? ¿Cómo se salva una persona? Quizás ustedes se han preguntado, ¿cómo me puedo salvar yo? Porque a veces miramos la salvación como algo difícil y nosotros pensamos, pero es muy difícil salvarse, ¿cierto? Porque la Biblia nos pide o nos muestra que la persona tiene que entregarle la voluntad al Señor. Y yo me he hecho esa pregunta, pero ¿cómo nos podemos salvar? Así que esta noche vamos a la luz de la Biblia, vamos a leer, vamos a estudiar cómo podemos nosotros salvarnos. Porque hermanos y hermanas, recordemos que la salvación es un regalo de Dios para el ser humano perdido. La salvación es un regalo de Dios para el ser humano perdido. O sea, eso nosotros no lo merecemos. O sea, por nosotros mismos no podemos salvarnos nunca, ¿cierto? Y en la lección de hoy estudiábamos que solamente por la gracia de Dios, por el vestido de bodas, es que podemos alcanzar la salvación. Quiero invitarlos allí donde están a que busquen en sus Biblias, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2:8 dice de la siguiente manera. Misericordia, dice la hermana mientras lo buscamos allí. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que mis hermanos, ¿cómo se obtiene la salvación según el apóstol Pablo? Por gracia, ¿cierto? Nosotros somos salvos por gracia a través de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de ¿quién? De Dios. O sea, nosotros nos llegamos a salvar por medio de la fe y por la gracia que Dios nos regaló a nosotros. ¿Y qué es la gracia? Algo que usted y yo no merecemos. Eso es la gracia. Algo que nosotros no merecemos, pero Dios nos ofrece la salvación. Por eso la Biblia dice que el que abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, ¿cierto? El que la acepte. Ahora, la pregunta más importante de la vida no es cuánto dinero tenemos, ¿cierto? ¿Qué profesión ejercemos o dónde vivimos? La pregunta más importante para nosotros debería ser, ¿cómo me puedo yo salvar? Esa es la pregunta más importante. Y en esta noche vamos a desarrollarla a través de la palabra de Dios. Vamos al libro de Romanos, en el capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo nos está enseñando, nos está mostrando que ¿cuántos pecamos? Todos. ¿Y qué pasó? ¿Estamos qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero mis hermanos, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios que hoy nosotros podemos tener la salvación si la aceptamos. Porque estar aquí en la iglesia no quiere decir que estamos salvos. Tener un cargo en la iglesia no quiere decir que ya estamos listos. No, usted puede estar en la iglesia, pero no puede estar salvo. O no se puede salvar. Porque es que la salvación no depende de un cargo de la iglesia. No depende de la profesión que yo tengo. O de cuánto hago o no hago. La salvación se da solamente por los méritos de Cristo y si el pecador la acepta. Si no la acepta, pues desafortunadamente usted y yo sabemos cuál será el destino de las personas que no aceptemos la salvación de Dios. Hoy en día Dios nos está ofreciendo la salvación. Hoy tenemos la oportunidad de estar aquí. Hoy tenemos la oportunidad de abrir la palabra de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de comunicarnos con Dios. Pero muchas veces colocamos otras cosas por encima de la salvación. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final va a perder su alma? O sea, lo que Jesús quiso decir allí, ¿de qué le sirve al hombre las cosas materiales, los títulos que pueda tener, si al final se va a perder? ¿De qué sirve eso?
¿De qué sirven las riquezas? ¿De qué sirven los títulos universitarios? ¿De qué sirve el conocimiento? ¿De qué sirve lo que podamos nosotros acumular acá si al final lo vamos a perder? Hermanos, lo más importante para nosotros debe ser la salvación de nuestra propia alma y la salvación de nuestra familia. Eso debería preocuparnos más que las riquezas, eso debería preocuparnos más que el tener. Porque hermanos y amigos, eso es lo más valioso y eso no tiene precio. O el precio que se pagó por eso fue la muerte de Cristo Jesús, la muerte del Hijo de Dios. Así que mis hermanos, Dios diseñó un plan perfecto para rescatar al ser humano caído. Y vamos a descubrir cuál fue ese plan. Nadie, hermanos, puede ser salvo mientras crea que no necesita la salvación. Nadie puede ser salvo mientras crea que no necesita la salvación. Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 5, Lucas 5, 32. Lucas capítulo 5, versículo 32. La palabra de Dios dice lo siguiente: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, hermanos. El primer paso del plan que Dios diseñó es reconocer que somos pecadores. Si no reconocemos que somos pecadores, hermanos, ya estamos perdidos. Porque necesitamos reconocer que necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Así que, mis hermanos, Jesús no vino a llamar a justos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ni siquiera hay uno. El apóstol Pablo en Romanos dice que ni siquiera uno hay justo en la tierra. Y Dios dice, yo no vine a llamar a justos, sino a llamar a ¿quién? A pecadores, de los cuales yo soy ¿qué? El primero. Así que, mis hermanos, el primer paso en este plan de la salvación es reconocer que necesitamos de Dios y que somos pecadores. Y es a través del Espíritu Santo, hermanos, que nosotros podemos tener el arrepentimiento. Porque el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el arrepentimiento, es el que nos convence cómo estamos delante de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 8, Juan 16, 8 dice lo siguiente: y cuando Él venga, se está refiriendo al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que, mis hermanos, el que hace la obra para que usted y yo nos arrepintamos, el que hace la obra para que usted y yo sintamos el deseo de buscar a Dios, no es el pastor, no es el anciano de iglesia, no es el cargo que tengo en la iglesia, es el Espíritu Santo. Es el que trabaja en nuestro corazón, en nuestra mente, y el que nos dice, debes cambiar aquí, te falta esto, busca a Dios. Es el Espíritu Santo. El Camino a Cristo, página en el capítulo 3, dice, el primer paso para acercarse a Dios es conocer y reconocer nuestra pecaminosidad. Así que, mis hermanos, el primer paso, ¿cuál es? Reconocer que somos ¿qué? Pecadores, hermanos. El segundo paso en el plan de salvación que Dios diseñó para rescatarnos es arrepentirnos sinceramente. Puede ser, hermanos, que usted todavía no se haya arrepentido sinceramente. Yo les pregunto, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Cómo describe Elena de White el arrepentimiento en el Camino a Cristo? Dice que arrepentirse es sentir odio por el pecado que me alejó de Dios y nunca más volverlo a repetir. Eso es arrepentimiento, o sea, sentir odio, sentir repugnancia por aquello que me alejó de Dios y nunca más volverlo a repetir. La Biblia dice que David cometió grandes pecados, ¿cierto? Y Dios lo reprendió a través del profeta Samuel. Pero la Biblia nunca más registra que David haya cometido el mismo pecado o haya cometido otros pecados. Es más, Dios dice de David, David tiene el corazón conforme a mi corazón. Imagínense que para que Dios diga algo así de un ser humano, ¿cómo debe ser ese ser humano? Debe ser un ser humano realmente entregado a Dios, arrepentido de su vida pasada. Para que Dios diga, Freddy tiene el corazón como el mío, Yanis tiene el corazón como el mío, Rosalba tiene el corazón como el mío, necesitamos
arrepentirnos realmente de lo que nos separa de Dios, hermanos. De lo contrario, vamos a ser simplemente religiosos con mucho conocimiento. Y el conocimiento sin práctica no sirve para nada. No sirve para nada. Usted puede tener la teoría de cómo manejar o conducir un vehículo, ¿cierto? Usted puede conocerse las reglas de tránsito, pero si usted no sabe o no lleva ese conocimiento a la práctica, de nada le sirve. Así que, mis hermanos, necesitamos arrepentirnos de manera sincera. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 19, Hechos de los Apóstoles 3:19, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hermanos, ¿qué dice el apóstol Pablo que debe pasar en mi vida? Primero arrepentirme, ¿cierto? Y después convertirme. ¿Para qué? Para que mis pecados se borren. Hermanos, ¿y quién es el que produce el arrepentimiento en nosotros? El Espíritu Santo, hermanos. Y yo quiero decirles algo, hermanos, en esta noche. Si usted y yo de pronto no hemos o no sentimos la voz del Espíritu Santo, debemos preocuparnos. Si nosotros hacemos las cosas que acostumbramos a hacer y no sentimos temor en nuestro corazón, es porque quiere decir que el Espíritu Santo ya no nos está hablando, hermanos. Quiere decir que nuestro corazón se está endureciendo como una piedra. Y el problema es que si el corazón se pone duro como una piedra, no vamos a escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Y podemos venir a la iglesia y podemos pensar que somos buenos cristianos, pero hace rato el Espíritu Santo ya dejó de hablarnos. Así que, mis hermanos, necesitamos arrepentirnos y convertirnos a Dios. En 2 de Corintios, en el capítulo 7, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo nos escribe las siguientes palabras. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, hermanos. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, esa tristeza que yo siento por el pecado que cometí debe producir en mí un arrepentimiento para salvación. Si yo me arrepiento y no siento nada, quiere decir que realmente yo no me arrepentí. Solamente sentí alguna tristeza en mi corazón, pero nunca me he arrepentido de lo que hice. Nunca me he arrepentido de lo que hice. Así que, mis hermanos, debemos permitirle al Espíritu Santo trabajar en nosotros. El Camino a Cristo, en la página 23, dice lo siguiente: el arrepentimiento incluye tristeza por el pecado y abandono del mismo. El arrepentimiento produce tristeza por el pecado y abandono del mismo. Hermanos, yo no sé si ustedes algún día o han tenido la oportunidad de pronto de visitar las reuniones de los alcohólicos anónimos. No sé si de pronto han podido estar allí, ¿cierto?, en esas reuniones, pero es muy común notar o ver en esas reuniones algún hombre, ¿cierto?, alguna mujer que está tratando de dejar el alcohol, porque ahí se presentan y cada vez que tienen reuniones, uno debe decir, caí, no caí, ¿cierto? Y es muy frecuente mirar en personas decir, caí. Pero ¿saben qué hacen las demás personas, el grupo que está ahí? Lo animan, lo levantan y lo motivan a seguir. De eso se trata el Alcohólicos Anónimos, de redimir, ¿cierto? Y no importa si tú y yo de pronto hemos caído una vez y hemos caído otra vez. Dios nos dice que Él nos levanta, pero nos levanta para la victoria. Nosotros no podemos caer y levantarnos y caer y levantarnos, porque entonces estamos en un juego, ¿cierto?, entre que, bueno, yo peco y yo sé que Dios me va a perdonar. Como dicen por aquí, el que peca y reza, empata, ¿cierto? Es un dicho que tienen por allí. O también lo que dicen nuestros hermanos cristianos: una vez salvo, para siempre salvo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el día que yo me bauticé,
ya estoy salvo y puedo pecar y puedo caer, ¿cierto? Pero ya estoy salvo. Una vez salvo, para siempre salvo, hermanos. Eso es una idea errónea de lo que realmente la Biblia nos está enseñando. Número 3, hermanos. El paso número 3 en el plan de salvación que Dios diseñó es creer en Jesucristo. La salvación no se obtiene por obras, sino por la fe en Cristo. Y ustedes han estudiado, si han estudiado la lección esta semana, nos hemos dado cuenta de que la lección trata más o menos de lo que yo les estoy hablando a ustedes en esta noche. Vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, Hechos 16, versículo 31. Hechos capítulo 16, versículo 31, dice lo siguiente la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿quién? Tú y tu casa. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo esas palabras? ¿En qué contexto están esas palabras? ¿Qué pasó allí? No. ¿Quién dijo esas palabras? Pablo. ¿A quién se las dijeron? Al carcelero, ¿cierto? Fue cuando Pablo y Silas fueron azotados y fueron puestos en prisión, ¿cierto? Y el Espíritu Santo se manifestó y Dios se manifestó y sus cadenas se rompieron, hubo un gran terremoto, el carcelero se iba a meter la espada, se iba a quitar la vida, pero Pablo le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Entonces el carcelero entendió que Pablo tenía cerca a Dios y entonces el carcelero le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿quién? Tú y tu casa, hermanos. Necesitamos creer en Jesucristo. Una cosa es creer y otra cosa es creerle a Dios, ¿cierto? Usted sale a la calle y le pregunta a la gente, ¿tú crees en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios. Pero ¿le crees a Dios? Es una cosa totalmente diferente. Todos decimos que creemos a Dios. Le creemos a Dios, pero ¿le creemos a Dios? Cuando vienen las dificultades, ¿le creemos a Dios? Cuando estamos pasando por dificultades, ¿le creemos a Dios, hermanos? De eso se trata la vida espiritual, la vida cristiana, hermanos. Hay un versículo muy conocido que está en Juan 3:16 y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna, hermanos. ¿Cómo me puedo salvar yo? Creyendo en ¿quién? En Jesucristo, hermanos. En Jesucristo. Y el espíritu de profecía nos muestra lo siguiente en Patriarcas y Profetas. Dice, la fe es la mano que se aferra de los méritos infinitos de Cristo. La fe es la mano que se aferra a los méritos infinitos de Cristo, hermanos. Sin los méritos de Cristo, nosotros estamos perdidos. Sin el manto de justicia, nosotros estamos perdidos. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que perdieron, ¿qué fue? El manto de justicia que los cubría. Ellos estaban desnudos, pero como el manto de justicia los cubría en su inocencia, en su vida perfecta, ellos no sabían que estaban desnudos hasta que pecaron y ese manto de justicia se desapareció. ¿Y qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva? Salieron corriendo a hacerse unos delantares, ¿cierto?, de hojas de higuera. Yo no sé cómo les quedarían, ¿cierto? Si estudiaron modistería, no sé cómo lo hicieron, pero yo no me imagino con qué lo cosieron, no, la Biblia no dice, ¿cierto? Pero yo me imagino en su afán de querer taparse porque escucharon la voz de ¿quién? De Jehová Dios que paseaba por el huerto, ¿cierto? Y Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Adán y Eva. Cuando Dios visitó a Elías en esa cueva, Dios sabía que Elías estaba en depresión, que estaba pasando por dificultades y Dios vino y lo buscó. Así que mis hermanos, sin ese manto de justicia, nosotros no nos vamos a salvar. No nos vamos a salvar, porque no es por los méritos, no es por lo que yo hago, por lo que yo sé, es por los méritos de Cristo Jesús. Hermanos, y cuando usted se pone a ver el plan de salvación y usted estudia esto, usted dice realmente la misericordia de Dios es infinita, porque ¿cómo es posible que yo, que sea pecador, tenga la oportunidad de ir con Él al cielo? Es más, el profeta Elías vino de una gran victoria en el Monte Carmelo, pero después
entró en depresión, caminó un día y se quería morir en una cueva. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que Dios vino personalmente y fue y lo buscó. ¿Y saben dónde está Elías ahora? Dios se lo llevó en un carruaje de fuego. En un carruaje de fuego se lo llevó Dios. Y cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, Elías vino junto con Moisés a reconfortar ¿a quién? A Jesús. Elías representa a las personas que cuando Jesús venga estarán vivas, no van a conocer la muerte. Y Moisés representa a las personas que murieron en Cristo, pero resucitarán cuando escuchen el sonido de la trompeta. Hermanos, esto nos enseña que aunque Elías era una persona de fe, el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 17, dice: Elías era un hombre semejante a nuestras pasiones. Se sintió con la autoestima por debajo, sintió miedo y se escondió. Pero hermanos, Elías fue buscado por el Señor y Dios le dio una nueva oportunidad y se salvó. Es por los méritos de Cristo, no fue por lo que pasó en el Carmelo, fue por los méritos de Cristo, fue por lo que Dios le ofreció a Elías. El cuarto paso, hermanos, en el proceso de la salvación es confesar nuestros pecados. Dios no puede perdonar un pecado que nosotros no confesemos. Dios no puede perdonar un pecado que nosotros no confesemos, hermanos. ¿Tenemos algún pecado oculto que no hemos confesado? Quizás no porque no hemos querido, sino porque quizás se nos olvidó. Y por eso yo le digo al Señor todas las noches: Señor, si yo tengo un pecado oculto y no me acuerdo, colócalo en mi mente, porque no me acuerdo. Si yo creo que tengo un pecado oculto y de pronto lo he olvidado, Señor, colócalo en mi mente para confesarlo. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿y qué más? Y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Si confesamos, si no los confesamos no pasa nada. Si confesamos, la pregunta es: ¿cuántos pecados en el día cometemos? No matamos a ninguno, ¿cierto? Físicamente no matamos a ninguno, pero podemos matar a alguien hablando de él. Es lo mismo, ¿cierto? No cometemos adulterio, no voy a acostarme con la vecina, pero puedo ser esclavo de la pornografía, estoy cometiendo adulterio. Y muchas cosas así, hermanos. ¿Cuántos pecados al finalizar el día de malos pensamientos o de algunas acciones hemos cometido? Por eso el apóstol Pablo dice: el día de la salvación es hoy. Por eso todas las noches nosotros deberíamos de mirar qué hicimos durante el día y pedirle perdón al Señor, pero arrepentirnos de corazón. ¿Qué es el arrepentimiento? Repugnancia, odio por lo que me separa de Dios. O sea que si yo tengo un pecado y todos los días pido perdón por ese mismo pecado, quiere decir, hermanos, que yo todavía no soy arrepentido. Quiere decir que todavía no me he arrepentido porque todos los días lo cometo, hermanos. Quiere decir que no he estado arrepentido. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, Salomón escribió: el que encubre sus pecados, ¿qué pasará? No prosperará, hermanos. El que encubra sus pecados no prosperará. Hermanos, y yo les voy a decir algo. Puede ser que usted esconda el pecado del pastor, puede ser que usted esconda el pecado de su esposo, de su esposa, del anciano de iglesia. Usted lo puede esconder por algún tiempo, porque todo se altera a la luz. No hay nada oculto debajo del sol, dice Salomón. Todo tarde o temprano se descubrirá. Pero hermanos, ¿saben qué es lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro del conflicto de los siglos? En el capítulo del juicio investigador: con terrible exactitud todo está siendo anotado arriba. Con terrible exactitud, hermanos. O sea, no pasa ningún detalle. Está día, hora, fecha, año, mes, todo, hermanos. ¿Y para qué está anotado allá? Para que cuando Cristo venga yo diga: pero Señor, ¿yo cuándo hice eso? ¿Cuándo dije esto? Y entonces los libros serán abiertos, ¿cierto? Y ya aparecerá el registro. Freddy Cano Torres nació en 1985, el 20 de mayo, murió tal año, y durante toda su vida cometió esto: si no me arrepiento.
Porque si me arrepiento, la sangre de Cristo borra mis pecados, hermanos. ¿Sí ven, hermanos, hermanas, lo complejo que es el plan de salvación? Y a veces nosotros le damos más interés a otras cosas que a nuestra propia salvación. Por eso el apóstol dice, trabajen en su salvación con temor y temblor. Pero nosotros pensamos, venimos a la iglesia, ¿cierto? Medio guardamos el sábado, ¿cierto? Y pensamos que ya estamos listos para irnos, ¿cierto? Que si Jesús viniera ya nos salvaríamos, hermano, pero eso es mentira. A nosotros nos falta todavía mucho, hermano. Nos falta todavía mucho. Mientras no le entreguemos nuestro carácter al Señor, mientras no permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, estamos como en la vivienda, en el lugar equivocado. Estamos como en el lugar equivocado. El camino a Cristo dice, la confesión verdadera es específica y brota del corazón. Es específica, cada pecado específicamente. Señor, hoy cometí ese pecado específicamente, ¿cierto? Y esa confesión debe brotar ¿de dónde? Del corazón, hermanos. No es porque sentí hoy, ¿cierto?, una emoción y me arrepentí. No, debe brotar del corazón y nunca más volverlo a hacer. Nunca más. Nunca más, hermanos. Sí, el paso número 5, aceptar la justicia de Cristo. Hermanos, en la lección de hoy estábamos estudiando y en el capítulo 22 de Mateo, del 1 al 14, la lección nos decía que estaba Jesús refiriéndose a la boda, ¿cierto? A la fiesta de bodas, y dice que el rey le hizo una fiesta a su hijo y mandó a buscar muchos invitados, ¿cierto? Unos le sacaban una excusa que iban para el trabajo, ¿cierto? No tenían tiempo. Otros dijeron que no. Otros inclusive cogieron a sus siervos y los golpearon y los mataron. El rey se enfureció tanto que mandó al ejército y quemó la ciudad. Así que el rey volvió a decirle a sus siervos, vayan por los caminos, por las calles y traigan a todos, que vengan a mi fiesta, a mis bodas. Y así que se fueron para allá. Pero mientras estaban en el salón, mientras estaban en la iglesia, ¿cierto?, el rey se dio cuenta de que había un hombre que no estaba vestido ¿de qué? De bodas. ¿Y saben, hermanos, por qué Jesús refirió esa parábola? Porque en el tiempo en que Jesús refirió esa parábola, los reyes acostumbraban a obsequiar el vestido a sus invitados, para que sus invitados se colocaran el vestido que el rey les había dado para que vinieran a la boda que él había preparado. Pero este hombre recibió el vestido, pero no lo utilizó. Sí, este hombre recibió el vestido y no se lo colocó. Así que el rey le dijo, amigo, bueno, los que me siguen a mí en YouTube saben que yo estoy haciendo la lección todos los días y me llamó la atención porque esa palabra amigo en el griego es la palabra heteiros. Heteiros, cuando Jesús utiliza la palabra amigo, ¿cierto?, no se refiere a una amistad de intimidad, sino una amistad que te conocen, pero no tiene intimidad con esa persona. Y Jesús utiliza la palabra en griego, heteiros, amigo. ¿Cómo tú entraste aquí al salón sin tu vestido de gala? ¿Cierto? ¿Dónde está tu vestido? ¿Cierto? Y la parábola dice que este hombre cayó, enmudeció, porque él sabía que el rey le había dado el vestido, pero no se lo había colocado, hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios nos regaló el manto de justicia de Cristo y nosotros podemos estar hoy en la iglesia, pero no lo tenemos puesto, hermanos. Usted puede venir aquí, predicar y cantar y cierto, pero no tenemos el manto de justicia de Cristo puesto. Aceptamos la invitación, estamos acá. Aceptamos venir a la boda, estamos acá. Pero no hemos aceptado el manto de justicia ¿de quién? De Cristo. El traje de bodas, hermanos. Y sin ese traje, ni usted ni yo vamos a estar en la boda del Cordero. Sin ese traje, olvidémonos, hermanos, no vamos a estar allá. Así que, mis hermanos, necesitamos tener ese traje que el Rey ya nos ofreció a través de los méritos de Cristo Jesús. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 9 dice: no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Hemos dicho que no es por nuestras obras, como quizás lo enseñan otras iglesias, sino es por los méritos de Cristo Jesús.
¿cierto? Y 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecado, hermanos. Fe y obras, Ellen White dice, la única esperanza del pecador es la perfecta justicia de Cristo. No hay otra esperanza, hermanos. Si no tenemos a Cristo, estamos perdidos. Juan 3:3, ¿se acuerdan de Juan 3:3? El que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar, ¿qué? No puede entrar en el reino de los cielos. ¿A quién Jesús le dijo estas palabras? ¿A quién? A Nicodemo, ¿cierto? Un sacerdote que conocía la Torá, ¿cierto? Un sacerdote que quizás estaba en el templo todos los sábados abriendo la Biblia de su tiempo y no conocía esto. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, hermanos. ¿Y qué es nacer de nuevo, según la Biblia? ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es tener una vida nueva, nuevos pensamientos, nuevos patrones, nuevas estructuras mentales, dejar lo que hacíamos atrás y hacer todo nuevo. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hermanos. Y el apóstol Pablo utiliza esa frase en Christos, en griego, en Christos, más de 20 veces en sus epístolas. Porque Pablo entendió que solamente estando en Cristo se podía tener la salvación. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo, si usted puede leer las epístolas, las cartas de Pablo, usted va a encontrar muy repetida esa frase, en Cristo, porque Pablo entendió que sin Cristo su vida era nada. Hermanos, necesitamos tener a Cristo en nuestra vida, necesitamos pertenecer a Cristo. Y Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nosotros no podemos hacer nada. Hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos salvarnos? ¿Queremos estar en el cielo? ¿Queremos salvarnos? La pregunta es, ¿y por qué no le permitimos a Dios trabajar en nuestro corazón? ¿Por qué seguimos teniendo ese corazón duro? ¿Por qué seguimos teniendo ese carácter tosco y duro? ¿Por qué? Entonces, mis hermanos, Dios llama al pecador. El pecador reconoce su pecado. El pecador se arrepiente. El pecador confiesa sus pecados. El pecador cree en Jesús. El pecador recibe el perdón. El pecador nace de nuevo y vive una vida en obediencia por amor. Persevera hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. ¿Y qué es perseverar? Perseverar es mantenerse firme en lo que tú has creído. Y que aunque vengan las tormentas, las tempestades, aunque vengan las situaciones difíciles, tú permanecerás allí, porque sabes que esa situación será momentánea. Y es algo que Dios está utilizando para prepararte para el reino de los cielos, hermanos. Y finalmente, hermanos, recibir la vida eterna. Y concluyo con lo siguiente, la salvación no consiste en ser bueno. Usted no se va a salvar por ser bueno o ser buena, sino en aceptar a Cristo. No somos salvos porque obedecemos, tampoco. Obedecemos porque hemos sido salvados ya. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar a salvar lo que se había perdido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación, dice el apóstol Pablo. La salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo solamente. Por la fe que salva, nunca viene sola, sino que transforma la vida y produce obediencia en nuestro corazón. Así que, mis hermanos, si de pronto no hemos sido transformados todavía por el poder del Espíritu Santo, si en nosotros todavía hay cosas por cambiar, que yo creo que sí, porque la Biblia dice que ni siquiera hay uno justo, todos somos pecadores, hermanos, y Dios nos llama a una vida de santidad, pero la santidad a la cual Dios nos llama no es la santidad que nosotros imaginamos, porque la santidad es un atributo que solo le pertenece a Dios. El único ser santo es Dios. La santidad a la cual Dios nos llama es a una vida de obediencia, a una vida totalmente entregada a Él. A esa santidad es la que Dios nos está llamando.
En esta noche, mis hermanos, Dios nos está hablando para que hoy sea el día de nuestra salvación. ¿Por qué hoy? Porque no sabemos si en esta noche nos muramos. No tenemos la vida segura. Y si no tenemos la vida segura y si morimos sin Cristo, pues nos perdemos. Pero morir en Cristo es ganancia, dice el apóstol Pablo, hermanos. Así que, mis hermanos, yo los voy a invitar a que se coloquen en sus pies. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entregarnos completamente a Él.